Zúñiga, ayer ante el Congreso del Estado, el auditor mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Jesús Ramón Moya Grijalva, entregó los resultados de la cuenta pública 2017 y el ingeniero Moya se encuentra con nosotros esta mañana aquí en cabina. Jesús Ramón, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días a ti y a tu auditorio, un gusto. Gracias por estar aquí con nosotros. Para poner en contexto al auditorio, ¿qué podemos entender por cuenta pública? Bien, la cuenta pública es el informe que presenta el gobierno del estado y los municipios respecto de los recursos aplicados en un ejercicio anterior, tanto los ingresos como los gastos realizados en el ejercicio fiscal anterior tienen por obligación constitucional que rendir cuentas ante el Congreso del Estado. Sí. Y en este caso el Congreso del Estado remite esa cuenta pública al ISAF para que nosotros desarrollemos las actividades relativas a fiscalizar el uso de esos recursos públicos. Ustedes auditan lo que ellos informan. Así es, sí. Esa es la revisión absoluta del recurso que hubiese recibido cualquier ente público o cualquier particular que hubiera ejercido recursos del Estado. Que esa es la novedad este año en la cuenta pública, en la revisión, en las auditorías de la cuenta pública, que también entraron a revisar cómo gastaron los sindicatos y las instituciones de asistencia privada que recibieron recursos públicos. Esta es la primera vez. Es la primera vez que se hace. Anteriormente, esas revisiones que se hacían de manera solamente financiera, pues se veía cuánto se había destinado, más nunca se le daba el seguimiento para efecto de revisar que efectivamente esos recursos se hubiesen aplicado en los conceptos que estaban determinados. Sí. Y es la primera vez que el instituto va y realiza esas auditorías a estos entes. ¿Cuántos sindicatos fueron auditados? En total, auditamos sindicatos tanto en ayuntamientos como en estado, aproximadamente fueron 28 los sindicatos que fueron auditados. ¿Y cómo gastaron, cómo se portaron, cómo utilizaron el recurso público que recibieron? Podemos decir en términos generales que bien. Sí. Las observaciones fundamentales que nosotros encontramos en materia sindical fueron relativas a aspectos de control interno, de orden de la documentación. Y yo creo que es una cosa razonablemente entendible, dado que nunca habían sido auditados, no existen controles internos estrictos en el sentido del manejo de su documentación, el acomodo, la forma de presentación, y han sido recomendaciones que el instituto les ha entregado. No encontramos significativamente algún aspecto que nos pudiera indicar, mira, este recurso que se dio para capacitación se desvió y se utilizó para viajes o para gastos de otra naturaleza. Sí. Fundamentalmente, cada recurso que está convenido en los contratos colectivos fue aplicado en el concepto que se estableció. Sí, ¿no? Entiendo que 2 sindicatos del grupo de sindicatos que reciben recursos públicos se resistieron a ser auditados, el sindicato académico de la Unison, el STAUS, y el sindicato de trabajadores y empleados, y que hubo recursos jurídicos que interpusieron para evitar que el ISAF los auditara. ¿Es correcto esto? Afirmativamente. Los 2 sindicatos de la Universidad de Sonora presentaron recursos de amparo, sí, los cuales fueron combatidos por nuestra institución. Uno de ellos fue recedido por el juez, es decir, el juez dijo, tienes que ser auditado, en el caso del STEUS. Sí. En el caso de STAUS estamos en la segunda instancia de revisión, no hemos llevado a cabo la auditoría, definitivamente la vamos a llevar a cabo cuando este recurso sea solucionado. ¿Qué alega el STAUS para no ser auditado? No nos dio a nosotros ninguna justificación del por qué. Sí. Simple y sencillamente presentó el recurso negándose a la auditoría. Quiero hacer un comentario con respecto a eso. La ley de responsabilidades del Estado de Sonora establece claramente que si a un particular tú le entregas recursos y este particular se niega a rendir cuentas con respecto al recurso que se le hubiese entregado para cualquier actividad, se considera como si hubiese hecho un uso indebido de esos recursos y por lo tanto hay un delito que perseguir. En este caso nosotros no estamos señalando que hubiera algún delito que perseguir en el caso del STAUS. Lo que estamos diciendo, necesitamos revisar para hacerlo. O sea, estamos en el entendido y en la forma de que muy seguramente tendremos la posibilidad de hacerlo. Sí. También quiero señalar, porque yo creo que es justo, que a las organizaciones sindicales y a las asociaciones civiles se les dieron cursos de capacitación respecto a qué era lo que iba a hacer el ISAF, qué era lo que nosotros íbamos a revisar en el momento que auditáramos a estos entes de carácter privado y asociaciones civiles. Les explicamos claramente, estuvieron los 2 dirigentes de los sindicatos en esos cursos de capacitación y
Y ahí no mostraron ningún problema con respecto a la auditoría. El amparo vino después. Sí, también ahorita para poner en contexto al auditorio, el término observaciones es clave para poder entender las funciones del ISAF. Si la cuenta pública es el reporte que hacen los entes que reciben recursos públicos de cómo gastan el dinero público y ustedes auditan la cuenta pública, esto deriva en observaciones. ¿Qué podemos entender por una observación, auditor? Bueno, una observación corresponde al hecho de que en el momento en que tú llegas y revisas el ejercicio de los recursos públicos, algo no se dice conforme a lo que señala la norma. Es decir, no estoy registrando correctamente conforme a lo que establece la ley de contabilidad, no tengo los libros contables conforme a lo que dice la norma, no estoy teniendo un control correcto de los activos fijos, no estoy utilizando el dinero para lo que fue aprobado. De ahí se deriva una observación. Hay observaciones graves y hay observaciones que no son graves. Así es, sí. Incluso así las clasifica la ley, como sí, observaciones no graves y graves. ¿Hay graves? ¿Hay en esta cuenta pública que revisaron de los entes, hay alguna observación grave? Mira, hay 2 o 3 observaciones que pudiesen desencadenar en observaciones graves y en una responsabilidad. Sí. Y te voy a explicar por qué no pudiera yo señalar, sí son estas observaciones graves, porque no se ha terminado el proceso en que el ente público te puede decir, mira, estos documentos de gastos que no encontramos, o estos pagos que se hicieron, que yo no tengo la justificación en el momento en que me revisaste, pudiera ser que en el plazo que tienen de 30 días hábiles para poder atender las observaciones, llegaran con el cuerpo de auditores y le dijeran, mira, aquí está la documentación que me pediste en su momento y que yo no tenía en la mano. Que solventen esa información. O sea, entonces, que aclaren. Pudiese ser que en este momento dijéramos, bueno, sí hay observaciones graves que pueden incurrir en daño patrimonial. Sí. Pero sin embargo no tenemos esa garantía. ¿En qué dependencias están estas observaciones? Bueno, por ejemplo, te voy a poner un caso. En ISTESON tenemos una observación, aparece en el informe individual que está publicado, en donde lo que hizo falta presentar fueron los elementos de prueba de la prestación de servicios médicos. Entonces, tenemos la factura, tenemos el pago, no tenemos el contrato, ni tenemos los soportes que van acompañados de esa factura. Pudiese ser que por el volumen de los documentos que soportan esa factura hubieran estado en otro lugar y no en el lugar donde está la documentación comprobante del gasto. Sí. Entonces, si en el transcurso de esos 30 días a nosotros nos entregan esos comprobantes que soportan estudios de laboratorio, intervención, etcétera, pues la observación va a ser solventada. Sí. Por ese motivo es que yo no puedo garantizar así con toda firmeza, no, ahí hay un daño patrimonial que vamos a perseguir, etcétera, porque estaría incurriendo en un delito. Tienen 30 días para solventar. Tienen 30 días para solventar. Hablando del ISTESON, la Secretaría de Hacienda está aportando lo que le descuenta a los derechohabientes del ISTESON vía su sueldo y la aportación que hace como patrón, al famoso fondo de pensiones. ¿Está aportando la Secretaría de Hacienda lo que tiene que aportar? Sí, mira, ese aspecto fue auditado con mucho cuidado. Sí. Nosotros revisamos que la Secretaría de Hacienda esté transfiriendo a ISTESON las deducciones que le realiza a los trabajadores por concepto de cuotas y los montos que por aportación tiene la obligación, la parte, podríamos decir, patronal de cubrir. Tanto aquello que le descuenta a municipios y organismos como lo que le descuenta a los propios poderes y dependencias del Estado. Y hasta las fechas de las auditorías, esa entrega se ha venido realizando regularmente. Y cuando te digo regularmente... Y la aportación que le toca como patrón también lo está También lo están está haciendo, o sea, así, sí efectivamente. Sí está fluyendo el dinero al fondo de pensiones. En este momento está fluyendo el dinero a fondo de pensiones, tal y como lo señala la ley. Y obviamente, quiero hacer el señalamiento, hay que recordar que existe un desfasamiento entre el momento en que le haces el descuento al trabajador, el momento en que concilian tanto tesorería como ISTESON y el momento en que se entregue el recurso. Más o menos ese tiempo estamos hablando de entre mes y medio y 2 meses, que es el proceso normal que tienen de conciliación por el volumen de movimiento. O sea, lo que, por ejemplo, si yo fuera trabajador del Estado, si me descuentan ahorita en la quincena del 30 de agosto, dentro de 2 meses se va a reflejar en el fondo de pensiones. Aproximadamente se te va a reflejar en ese periodo. En el fondo de pensiones. Y ese movimiento es prácticamente constante. Antes era mayor el tiempo que se tardaba en hacer la conciliación. Obviamente una condición óptima es que ese tiempo se vaya reduciendo y que los
periodos se acorten en materia de la entrega de esos Sí, recursos. estamos platicando con el auditor mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, Jesús Ramón Moya Grijalva. En 2017 es la cuenta pública que revisaron. En 2017 fue lo del alumbrado público, lo de las paradas de camiones en el Ayuntamiento de Hermosillo. Me cuenta ahorita en un par de minutos cómo resultan las auditorías en el caso del alumbrado público en Hermosillo, claro, y también en el caso de las paradas de camiones del Ayuntamiento de Hermosillo, que fueron temas polémicos en los medios de comunicación. Ahorita en 2 minutos volvemos con el auditor mayor del ISAF. Auditado el alumbrado público que se concesionó a un consorcio formado por empresas por parte del Ayuntamiento de Hermosillo. Bien, ese concepto fue uno de los temas prioritarios, pudiéramos decir, en la auditoría del Ayuntamiento de Hermosillo. Ese y precisamente las paradas de autobuses que señalaba hace un momento. Sí. Mira, en ese sentido, nosotros llevamos a cabo no una revisión al caso del alumbrado público. Hicimos 3 revisiones al alumbrado público y en el caso de las paradas de autobuses hicimos hasta 4 investigaciones diferentes para poder llegar a una determinación con respecto a los 2 temas. En el tema del alumbrado público se revisó en el proceso de auditoría no solamente el tema de la obra como tal, se revisó desde el proceso de la asignación de la licitación.
la publicación, quiénes participaron, cómo participaron, cuál fue el resultado, cuáles fueron los precios sobre los cuales se asignó la obra. Y nosotros en esa revisión y en el intercambio de información con el ayuntamiento y la entidad responsable del programa de alumbrado público, determinamos una serie de observaciones que fueron inmediatamente atendidas por el municipio, y voy a ser perfectamente claro en qué fue lo que nosotros encontramos. En el contrato se establecían 3 tipos diferentes de acciones en materia de alumbrado público. Una era la colocación completa de una unidad de alumbrado, es decir, desde la base, el poste, brazo, lámpara, fotocelda, cableado, o sea, toda la instalación completa. Era un concepto. Otro concepto era la colocación del alambrado, la lámpara, la fotocelda, el brazo y algunas reparaciones. Y había otro concepto que era cableados, alumbrados y lo demás. Sin embargo, nosotros en el momento de auditar identificamos una cantidad muy importante de unidades de alumbrado en donde los brazos no habían sido sustituidos. Es decir, solamente se colocó la lámpara, la fotocelda y se hizo el cambio del cableado para efecto de la instalación. Al cuestionar nosotros al ayuntamiento el por qué no estaba determinada con claridad ese apartado, inmediatamente señalaron 2 cosas. Uno, porque en el momento en que se hizo el inventario y el recorrido de todo el sistema de alumbrado público, no se había determinado que pudiese llegar a considerarse la situación en el momento de la licitación, cuando hicieron el recorrido. 2, nos definieron, y así lo comprobamos, que hasta ese momento, o inclusive hasta el día de hoy, a la empresa que tiene a su cargo la concesión de alumbrado público no se le ha pagado un solo centavo. Y eso nosotros lo verificamos en la auditoría y le seguimos dando seguimiento. No nos quedamos solamente de que se terminó la auditoría, sino que hemos seguido con este asunto del alumbrado público, fundamentalmente por 2 detalles. Porque para poderle pagar a la empresa, se requiere que Comisión Federal de Electricidad reciba los circuitos de alumbrado público. Si bien nos han manifestado que se han terminado circuitos, el vandalismo ha hecho daño a los circuitos terminados y no ha sido posible que Comisión Federal reciba esas redes de alumbrado público. Entonces, por ese motivo no se le ha podido pagar. Entonces, la empresa tiene que regresar, reconstruir lo que se ha dañado para poder permitir o generar las condiciones que Comisión le reciba, y entonces se le podrá pagar parte de lo que esté establecido en el contrato. Y derivado de esa observación que hicimos, en el sentido de que no estaba previsto ese concepto de cuando no se cambiara el brazo, debe de estar en el contrato para que se especifique como trabajo, se le hizo un adendum al contrato, donde en términos generales lo que se establecía es que exclusivamente se iban a pagar los trabajos ejecutados durante la realización de la reparación de la red de alumbrado público. Es decir, van a considerar los conceptos excluyentes con respecto a las propuestas iniciales determinadas. Para esto quiero señalar que nosotros ya tenemos un inventario de todos aquellos postes que ya han sido incorporados al nuevo sistema de alumbrado público, en los cuales no se hicieron los cambios de los brazos, de tal manera que en la auditoría que hagamos siguiente podremos comparar de alguna manera muy directa lo que se hubiese pagado de esos tramos contra los trabajos ejecutados, de tal suerte que ahí no se puedan pagar conceptos que no se hubiesen realizado. Está en orden entonces el tema del alumbrado público. El del alumbrado público está en orden. Está en orden. En orden. Es más, nos fuimos más allá en el trabajo de la auditoría, revisamos cuál era la viabilidad económica para el ayuntamiento, y revisamos, porque también fue una duda que en un momento determinado plantearon en los medios de comunicación, el costo en el que se habían comprado las lámparas de alumbrado público. Dijeron, no, es que el negocio está en las lámparas. Bueno, ISAF se dio la tarea de llevar a cabo una serie de costeos y solicitamos cotizaciones de lámparas al mayoreo de todo tipo de características, inclusive el mismo tipo de lámpara que están colocando, también lo costeamos, no solamente con el mismo proveedor, ¿no?, solicitándolo por un ente externo,
sino con otros proveedores que tienen el mismo tipo de lámparas, y podemos tener nosotros en los documentos que tenemos que dan la evidencia de las acciones que se llevan a cabo, que el costo en el que se están pagando las lámparas están dentro del precio de mercado. Sí, en el caso de en el caso de los parabuses, Bien, en el caso de los parabuses, esa obra fue auditada 3 veces por mi personal y por diferentes auditores. O sea, mandamos un grupo de auditoría que revisaba, me decían, oye, es que pues no encuentro nada, a ver, vaya a otro grupo y revise. Se revisó 3 veces. ¿Qué es lo que sucede? Que en los contratos de las obras de los parabuses, no solamente es la estructura de donde está el área de protección de los pasajeros. Estamos hablando de una serie de obras colaterales que se desarrollaron para cada uno de manera distinta. Están guarniciones, banquetas, cambios de instalaciones de agua potable, drenaje, las propias instalaciones subterráneas que están sobre las banquetas. O sea, hay una serie de conceptos que fueron verificados, cada uno de ellos en campo con respecto a su realización. Entonces nosotros, bueno, el personal de auditoría del instituto no encontró ninguna evidencia que pudiese señalar que ahí se habían pagado conceptos que no hubieran sido ejecutados, y además que los precios que se pagaron por esos conceptos ejecutados estaban dentro de los precios de mercado, que es un concepto que en el ISAF estamos empezando a revisar muy seriamente, cómo se están pagando las cosas con respecto a los precios de mercado. Estamos platicando con Jesús Ramón Moya Grijalva, auditor mayor del ISAF. Son muchos los temas que ve el ISAF, lamentablemente no alcanza el tiempo. Hay varias preguntas en el sentido de qué está pasando en Empalme. ¿Detectaron alguna irregularidad en Empalme? Hay pues denuncias de trabajadores del ayuntamiento de Empalme de que el presidente municipal tiene 60, 70 días desaparecido y que no hay autoridades en las oficinas y que no está operando el ayuntamiento de Empalme. ¿Qué información tiene el ISAF sobre Empalme, auditor? Bueno, hay que recordar que nosotros lo que entregamos el día de ayer es el informe sobre la cuenta pública 2017. Sí. Sin embargo, lamentablemente, pues tengo que decirlo, Empalme es uno de los peores municipios con resultados en materia de cuenta pública para la cuenta pública 2017, y muy seguramente lo será para el 2018 también, porque ninguna de las condiciones y las observaciones que se señalaron de parte del instituto han sido atendidas por parte de la autoridad municipal, que es una condición muy lamentable. Ahí tenemos graves deficiencias, no solamente administrativas, sino también de daño patrimonial que no han sido aclaradas, y que muy seguramente, conforme a los tiempos y conforme marca la normatividad, tendremos que darle seguimiento y establecer las responsabilidades que corresponda. Pero sí, efectivamente, tus radioescuchas tienen razón, hay un grave problema en Empalme. Gracias, auditor, por estar aquí con nosotros. Jesús Ramón Moya Grijalva, ¿las auditorías que usted hizo son públicas? ¿Están en alguna página de internet? Todas las auditorías que se hicieron por parte de ISAF están publicadas en nuestra página, y es muy fácil. Entra uno a la página de ISAF, a la página oficial de ISAF, isaf.gov.mx, en el icono que corresponde a información pública, uno entra ahí y encuentra un artículo que dice artículo 83 bis. Ese artículo 83 bis es la obligación que tiene ISAF de publicar los informes individuales de cada auditoría. Al entrar a ese artículo 83 bis hay una fracción quinta que dice informes individuales. Uno entra ahí y aparecen absolutamente todos, de Estado, municipios, sindicatos, organizaciones sociales. Y no solamente aparece el informe de la auditoría, aparecen también los pliegos de observaciones que contienen todas aquellas observaciones que están pendientes de atender por parte de los entes públicos. Muy bien, auditor, muchas gracias. Gracias. Ahorita a ver si nos facilita la liga para publicar en nuestras redes sociales y que el auditorio entre directo a estas observaciones. Con mucho gusto, claro que sí. 8:15, voy al país en un minuto con Talía Ballesteros.